Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que esté visualizando este videoinforme del laboratorio de turbina Pelton H19 que presento junto a mis compañeros Alejandro Rubio, Julián Chaparro y mi persona Daniel Pedraza. En primera instancia vamos a realizar una pequeña introducción, seguidamente los materiales y métodos aplicados. En tercera instancia vamos a realizar los resultados y el análisis de estos mismos. Como cuarto punto tenemos las conclusiones y último tenemos las referencias usadas en el desarrollo de este contenido. En primera instancia vamos a realizar una pequeña introducción acerca de las turbinas hidráulicas y las turbinas Pelton. Como bien conocemos, una turbina es una máquina hidráulica que convierte energía de fluido, puede ser agua, vapor o gas, en energía mecánica. Generalmente extrae energía del fluido para convertirla en energía mecánica. Y por otro lado, la turbina Pelton, digamos que es un tipo de turbina diseñada para trabajar en altas caídas de agua y a bajos caudales. Digamos que esta es la principal característica que comprende las turbinas Pelton. Por parte de los materiales y métodos, en cuanto al material, pues tenemos la misma turbina Pelton. Aquí la podemos apreciar de frente y de manera trasera, donde encontramos el reflector y el eje de freno. De manera delantera podemos conseguir los ajustes de la carga, el manómetro, la válvula de aguja, la entrada de agua, la salida de agua, las turbinas o cucharas y la balanza de resorte. También podemos encontrar el banco hidráulico, que es donde va a reposar la bomba que va a transmitir el flujo hacia nuestra turbina. En cuanto a la metodología, se basó en la toma de datos, esto de manera visual, por medio de sensores, sobre todo la parte de las revoluciones por minuto se utilizó un sensor de revoluciones, se determinó también los caudales de manera estadística y sí de manera visual con nuestras pesas, se determinaron las fuerzas por la parte de balance izquierdo y balance derecho. Posteriormente se llenaría una tabla y según nuestra metodología de esta tabla se conseguirán 3 gráficas, las cuales serán analizadas próximamente. Por la parte de la nomenclatura de los símbolos de ecuaciones, esta es la nomenclatura que presenta nuestra guía para el entendimiento de todas las ecuaciones, de qué es cada símbolo y qué representa. Estas son nuestras ecuaciones que vamos a analizar, que donde se van a representar el flujo, el torque en el eje, la energía del flujo, la potencia, la energía útil, la eficiencia y las constantes. Vale, en primera instancia, pues vamos a analizar los resultados con la configuración de válvula abierta, el cual, pues como datos iniciales del experimento, tuvimos un flujo inicial. Este flujo inicial fue calculado en una medición de tiempos a respectivos litros de llenado del tanque. Bueno, con estos dos datos, pues hallamos el caudal en cada instante y aplicamos un promedio, el cual lo tuvimos a 0.51 litros sobre segundo. Este valor lo aplicamos su respectiva conversión en metro cúbico sobre segundo y finalmente le aplicamos su desviación estándar que fue de 0.025 metros cúbicos sobre segundo, lo cual indica un valor apropiado para este término de desviación estándar. Seguidamente, pues digamos que tuvimos una presión de entrada. Esta fue medida con el manómetro que proporciona la turbina. Esta nos la proporcionaba en milibares y le hicimos su respectiva conversión a pascales y la potencia de entrada, que básicamente es el producto entre la presión de entrada y el flujo inicial. También obtuvimos unas mediciones de velocidad en revoluciones por minuto. Le aplicamos su conversión a radianes sobre segundo para el correcto análisis dimensional de las ecuaciones. Medimos una fuerza izquierda y una fuerza derecha con ayuda de las básculas de la turbina y encontramos su torque, que fue básicamente el producto entre el radio de ataque y la diferencia entre la fuerza derecha y la fuerza izquierda, y obtuvimos una potencia y una eficiencia con ayuda de las ecuaciones antes planteadas. Seguidamente vamos a explicar los resultados que obtuvimos en las gráficas como nos las pedía la práctica del laboratorio. En primera instancia tenemos una gráfica de eficiencia contra velocidad, de la cual podemos destacar, digamos que su forma, ya que tuvimos una forma de campana que es típica en las máquinas hidráulicas. Como podemos observar, tuvimos una dispersión de datos adecuada, a diferencia de un punto que pudo ser ocasionado digamos que fallas o errores de medición. Puede haber sido errores de medición tanto en la toma de velocidades o en la toma de fuerzas. También pudo haber un error, digamos que en pérdidas por fricción que no fueron consideradas. Y también tenemos una gráfica de torque y potencia contra la velocidad, de la cual podemos destacar que en la curva de potencia tenemos una forma parabólica que sube hasta un máximo de 11 watts y en un rango de 900 a 1000 revoluciones por minuto. Y la curva del torque podemos destacar que fue una tendencia descendiente, ya que el torque es mayor a bajas velocidades.
Y una conclusión de esta gráfica, podemos decir que a altas velocidades, el torque como la potencia, obtenemos valores cercanos a cero, lo que indica que el rendimiento cae cuando la velocidad de la turbina es muy grande. Y como dato final de nuestra gráfica de eficiencia, podemos decir que estamos dentro del rango operacional o el rango teórico de eficiencia, ya que este valor es del 30 al 60% para prototipos de laboratorio. Por parte de los resultados de la válvula, ya si le damos una vuelta, pues tenemos aquí presente nuestra tabla de resultados. Ya como se obtuvieron la mayoría de resultados fueron explicados anteriormente, así que no me va a tener ahí. Sin embargo, cabe destacar los cambios que hubo de la válvula completamente abierta a una vuelta, ya que podemos evidenciar una caída del flujo y un aumento de la presión. También podemos determinar que nuestro cálculo del flujo se dio de manera correcta al ver nuestra desviación estándar, la cual es de un valor muy pequeño, de 0,03692 metros cúbicos sobre segundos. Por parte de nuestras gráficas, pues en principio podríamos decir que el comportamiento es erróneo o errático a comparación de nuestra guía. Sin embargo, fuera del punto inicial y el final, donde muy posiblemente se cometieron errores en la determinación de estos valores, no tanto en el cálculo, sino en la determinación ya sea de las revoluciones por minuto o de algún error humano al cálculo, a la determinación de las fuerzas. Fuera de eso, podemos evidenciar que el comportamiento se mantiene. Se mantiene, como podemos ver en la parte de la tabla, en la gráfica de potencia, donde esta tiene un comportamiento curviado, parabólico posiblemente. Esto lo podríamos determinar si tuviésemos más mediciones, ya que muy posiblemente a velocidades más bajas hubiésemos determinado nuestro pico de potencia y hubiese empezado a bajar. Lo mismo por parte del torque, también hubiésemos conseguido nuestro pico con más mediciones, pero a menores velocidades. Por parte de nuestra gráfica de eficiencia, podemos ver que se está cumpliendo la teoría. Primero que todo, podemos ver que el comportamiento es muy parecido al de la potencia. Y segundo, que podemos ver que la teoría se está manteniendo, ya que a menores velocidades se está aumentando la eficiencia. Esta es de la teoría de nuestra turbina Pelton. Para el apartado del análisis de trabajando con 2 vueltas de apertura en la válvula de lanza, en la tabla de resultados se observa que a medida que aumenta la velocidad de la turbina, la presión de entrada tiende a incrementarse, mientras que el flujo del agua disminuye progresivamente. Este comportamiento es normal, ya que al girar más rápido la turbina ofrece mayor resistencia al flujo, lo que provoca una leve reducción en el caudal y, en consecuencia, un aumento de la presión en la línea de alimentación. Además, se calculó la desviación estándar para analizar la estabilidad de las mediciones, donde los valores obtenidos fueron bajos, lo que indica que los resultados fueron consistentes, precisos y confiables, sin variaciones significativas entre repeticiones. Para nuestro apartado gráfico de este tipo de tabla, en nuestra primera gráfica se puede observar cómo el torque disminuye casi que de forma lineal a medida que la velocidad aumenta, mientras que su potencia mecánica describe una curva parabólica, alcanzando su máximo una velocidad intermedia. Este punto representa nuestra condición óptima de funcionamiento, donde la velocidad de los cangilones es aproximadamente la mitad de la velocidad del chorro del agua, lo que nos permite la máxima transferencia de energía. En nuestra segunda gráfica de eficiencia, nuestra eficiencia hidráulica aumenta hasta un valor máximo y luego empieza a disminuir conforme la turbina alcanza mayores revoluciones. Esto ocurre porque a altas velocidades el chorro pierde efectividad al impactar sobre los cangilones, reduciendo la conversión de energía útil. En general, nuestros resultados se muestran un comportamiento coherente con el modelo teórico, evidenciando cómo el aumento de presión, la reducción del flujo y la variación del torque, la potencia y la eficiencia confirman el correcto funcionamiento de nuestra turbina Pelton en condiciones de laboratorio. Para concluir nuestro trabajo realizado en la guía de la turbina Pelton mostró un comportamiento coherente con el modelo teórico, donde el torque disminuyó linealmente con la velocidad, mientras que la potencia y la eficiencia alcanzaron su máximo alrededor de las 900 revoluciones por minuto en todos los casos, con las eficiencias de 42, 34 y 40% para las tablas totalmente abierta, una vuelta y 2 vueltas respectivamente. Esto confirma que el mejor rendimiento ocurre cuando la velocidad de la rueda es cercana a la mitad de la del chorro, validando el principio de funcionamiento de la turbina Pelton. Como segunda conclusión, en nuestra condición de la válvula con 1 y 2 vueltas, si bien no todos los puntos parecen cumplirse con una teoría, en su mayoría sí se logró un comportamiento como el teórico. Sin embargo, se necesitarían realizar más mediciones para comprobarlo, ya que no en todos los casos se llegó al punto de máxima eficiencia, donde sus diferencias frente al manual, los picos de revoluciones por minuto algo mayores y eficiencias más bajas se explican por errores en la toma de datos.
Para finalizar, nuestras referencias se basaron en nuestra guía de laboratorio en base a la turbina Pelton H19 y en nuestro libro guía base de la materia de termofluidos 3 de mecánica de fluidos de Senger.